Iniciar nuestra clase de esta mañana. Vamos a iniciar, tenemos clase lunes, martes y miércoles de 7 a 8. Según la doctora creo que les envió ahí el acuerdo de junta directiva donde las actividades docentes se suspenden a partir de las 8 de la mañana, los 3 días. Entonces los 3 días vamos a dar clase. Si algún profesor o algún licenciado por ahí dice que hay actividad el miércoles, díganles que ahí está la junta directiva, a menos de que venga un acuerdo de junta directiva donde se tiene que suspender antes, sino que se rija con base al acuerdo de junta directiva, ¿verdad? Porque tenemos clases los 3 días. Ahora sí, si junta directiva dice que no, yo acato todas las cuestiones, ¿verdad? Pero si no, ahí sí que no hay para dónde. Ahora jueves y viernes, pues de plano tienen sus actividades ya propias que no van a clase, ¿verdad? Por lo demás, preguntaban si podían venir a estudiar, pues venir a estudiar en la mañana y por lo menos hasta mediodía, ¿verdad? Y tal vez van a tener que hacerse responsables de algunas piezas con Alex, porque no sé cuánto tiempo va a estar como suspenden actividades, pues él tendrá también libertad tal vez de ir a ver las actividades, ¿verdad? Entonces se coordinan, por favor. Pueden aprovechar también de repente a avanzar con sus trabajos, ¿verdad? Y a estudiar, ¿verdad? Bien, así que yo les agradezco que vengan acá. Entiendo que de alguna forma es un sacrificio venir acá. Créanme que no me siento así como que bien de que no sé si solo van a venir a esta clase, pero si la doy en línea, la verdad que hasta yo me voy a poner acostado ahí, pues. Solo porque no puedo poner ahí, o solo la grabaría, porque estaría igual que ustedes durmiendo, ¿verdad? Entonces eso, pero tal vez aquí yo se los agradezco de verdad que hagan el sacrificio, pero créanme que me van a entender mejor y primero Dios lo van a aprender, que es lo principal, y también pues que les va bien, aunque esto no está en el examen, pero sí va a servir para el final, ¿verdad? Bien, y para su vida, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces hablamos ya en la última clase, pues empezamos con los músculos, etcétera, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de las características, cómo están dispuestos los músculos según sus funciones, ¿verdad? Que pueden ser extensores, que normalmente los miembros van a ser cráneos laterales y flexores caudomediales. O sea, cuando hablamos cráneo lateral es de aquí y todo esto que miramos. Y lo caudomedial es acá y por dentro, ¿verdad? Funciones, pues ya habíamos platicado que principalmente en los miembros funcionan como palancas para permitir el desplazamiento, o sea, para correr, saltar, etcétera, ¿verdad? También para realizar diferentes actividades, ¿como cuáles? Pues obviamente la defensa, principalmente cuando se defienden de diferentes formas, ¿verdad? Los carnívoros, pues obviamente con la boca adelante, ¿verdad? Pero hacia adelante. Pero también se defienden los caballos, también con las patas, ¿verdad? Los heridos con las garras, aparte de la boca. Respiración, ya dije los movimientos de los músculos que se encuentran en toda la parte de la cavidad torácica, ¿verdad? Son inspiratorios, otros son expiratorios. Micción para lo que corresponde la orina, defecación inclusive, etcétera, ¿verdad? Y esta función no es específicamente para el mismo animal, sino que esta función será como una fuente de proteína animal para los que son carnívoros, para nosotros que somos omnívoros, ¿verdad? Entonces también es una fuente de proteína animal. Además, generadores de calor, cuando ustedes, o yo, o los animales tienen frío, ¿qué hacen? Temblar. Y ese temblor genera la energía y de alguna forma calor, ¿sí? También hablamos de la estabilización de las articulaciones, ¿se recuerdan ustedes? Ya hablamos de la articulación escapulohumeral, pero no solo esa, todas las demás, a pesar de que no son directamente como la escapulohumeral, pero por la inserción muscular van a generar una estabilización de las diferentes articulaciones. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca de la clasificación de los músculos. Y los músculos los podemos clasificar con base a dos parámetros. El primero es el tipo histológico
a meter mucho a hablar porque esa es otra clase, ¿verdad? Pero que sí tiene que ver con la histología y con el órgano en donde van a estar ubicados. Asimismo, con la voluntad o la no voluntad del animal. Veamos, tenemos el músculo liso, tenemos el músculo cardíaco, el músculo esquelético. Esos son los tres tipos de músculo con base histológica, lugar anatómico e influencia de la voluntad. Esa sería esa clasificación. Cuando hablamos, tenemos el músculo liso, ya vamos a ver en un momento dado, histológicamente pues no va a tener esta serie de cortes transversales, que ya en histología ustedes lo sabrán el nombre, ¿verdad? Pero que son como estrías, no las poseen, en cambio el músculo estriado esquelético y el cardíaco sí las presenta. Este músculo liso, ya vamos a ver en un momentito, está ubicado principalmente en órganos cavitarios, ¿cierto? Y dan cierta función para que estos se contraigan. Entonces aquí tenemos liso, no estriado porque no presenta esas estriaciones, esas estructuras transversas, ¿verdad? Histológicamente es involuntario, o sea, no podemos decir, bueno, el intestino tiene una capa de músculo liso que se empiece a contraer o no se empiece a contraer, no podemos empezar, ¿verdad? Si pudiéramos hacer eso, imagínense cuando la gente tiene diarrea, o un animal de diarrea, ¿va? Que ya no puede aguantar porque están los movimientos intestinales. Si uno dijera, ya pare, nítido, pero a veces no puede parar y hay consecuencias, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es eso, ¿verdad? De que no es voluntario, ¿sí? Y está a nivel, como les digo, visceral, ¿ok? También hay músculo liso en los vasos sanguíneos. Imagínense durante un shock hipovolémico hemorrágico, por decir algo, o simplemente cuando hay insuficiencia cardíaca, porque ya existe el músculo cardíaco ya se está contrayendo de diferente forma por una serie de factores que no vamos a hablar ahorita, pero que ya no puede expulsar la suficiente cantidad de sangre de los vasos sanguíneos. Y adelante, y el poder de contracción o la capacidad de contracción del corazón está directamente proporcional a la cantidad de sangre que tiene adentro. Entonces, cuando hay insuficiencias cardíacas, porque ya se está regresando la sangre a los atrios, entonces cuando se contraen los ventrículos, que hay que sacar la sangre de todo el organismo, ya sea los pulmones o el organismo en general, que ya no es la misma cantidad, entonces está disminuyendo. Eso hace que la perfusión sanguínea disminuya. Entonces hay un mecanismo que es la vasocontracción, que va a hacer que los vasos sanguíneos de todo el organismo se contraigan. Y al contraerse va a aumentar la presión sanguínea para aumentar el flujo, ¿verdad? Entonces esa vasoconstricción está dada por el músculo liso de las arterias. Entonces, si fuera voluntario, no funcionaría, ¿me entiendes? Entonces también, por eso que no funciona la voluntad en eso. Tenemos, ¿verdad? Y tenemos como la vejiga urinaria y diferentes órganos cavitarios, también tenemos y los vasos sanguíneos, como les acabo de decir. El músculo esquelético histológicamente es estriado, presenta esas estrías transversales, ¿verdad? Se encuentra relacionado, como es esquelético, se encuentra relacionado con los huesos, con el esqueleto. O sea, son todos los que estamos viendo o que vamos a empezar a ver a partir de hoy, que están relacionados con los huesos, ¿sí? Y su función principal va a ser el movimiento. O sea, la contracción o relajación de los músculos esqueléticos tienen que ver con el movimiento principalmente. Y ahí sí va a funcionar la voluntad. Por supuesto, adelante van a haber algunos movimientos que no son voluntarios y que van a tener alguna relación con estos, como en el caso cuando veamos el otro año el sistema nervioso. Cuando vamos al sistema nervioso, vamos a ver que el sistema nervioso es el sistema que hace que el organismo animal reaccione contra cambios ambientales. De tal manera que si hay una gacela, hay un venado que está tomando agua en la selva, adelante, y está ahí, pero ella no puede estar tranquila porque va a estar depredada por un carnívoro. Entonces, si escucha algún movimiento, va a reaccionar y en un momento dado va a salir corriendo. Entonces, hay algunas, la mayoría del tiempo son voluntarios. Les voy a poner una excepción, que es cuando ustedes de repente hay una hornilla de aquellas estufas que son cerámicas y que usted de repente pone la mano y está prendido y no se lo pone. ¿Qué pasa cuando usted pone la mano?
Se queda pensando, tengo que moverla, porque si no la muevo, me voy a quemar. Cuando pasa, se piensa todo eso, ya se quemó. Entonces ahí hay un movimiento involuntario, porque esto hace esto y la quita inmediatamente. Ahí se quemó y eso lata la mano, pero fue milisegundos, ¿verdad? Entonces en esos movimientos pues hay otro tipo de mecanismos, pero normalmente son voluntarios, perdón. Y son somáticos porque son los que tienen relación con el cuerpo, o sea, con el esqueleto del animal. Y luego tenemos, bueno, ahí tenemos todo, ¿verdad? Es una decisión del año pasado. Hicimos ahí algo así, vamos a hacer este año para que ustedes puedan estudiar. Y tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo especializado específicamente para el corazón. Histológicamente se parece mucho al anterior porque es estriado, porque va a tener esas estrías transversales, como el esquelético. Sin embargo, es como que fuera un mix, ¿verdad? Sin embargo, está específicamente a nivel del corazón, ¿sí? Y es involuntario. No podemos decir, ay, me dejó, ya no quiero que lata el corazón, me quiero morir, no se puede, ¿verdad? O sea, se puede a través de que se suicide por otra forma, ¿verdad? Pero no puede a través de decir, no te contraigas porque ya no quiero vivir, ¿verdad? Gracias a Dios, porque son puras burradas que pueden pasar a uno. Después al rato ya le pasó la depresión y ya tiene otra o tiene otro, ¿verdad? O ya no tiene nada, pero ya no le pasa, ya se puso, ¿verdad? ¿Sí? O sea, parece chiste, pero sucede, ¿sí? Parece chiste, pero sucede, ¿ya? A veces uno comete burradas en la vida, ¿sí? Y todas las acciones tienen una reacción. Entonces uno puede, dependiendo, mejor no ahondamos en el tema, ¿verdad? Pero realmente pasa, ¿verdad? Y es especializado, ¿por qué? Porque está específicamente en el corazón. Tiene una regulación principalmente del sistema nervioso autónomo, principalmente, ¿verdad? Bien, y el otro parámetro, entonces ya vimos uno con base a su función, voluntad, localización, histología, pero existe otra clasificación que va a ser por el color, pero el color tiene que ver con un pigmento que es mioglobina. La mioglobina es un tipo de hemoglobina específicamente para los músculos. Entonces, no solo es un pigmento, sino que es, ¿cómo se llama? Es la proteína, específicamente en músculos, que transporta oxígeno y CO2. ¿Ok? Entonces, esta mioglobina, que es ese pigmento, que es esa proteína que transporta oxígeno, su cantidad o concentración que se va a ver traducido, si hay mayor cantidad, va a haber mayor coloración. Y eso tiene que ver con la capacidad del músculo o la exigencia para contraerse. En otras palabras, no es lo mismo, principalmente si vemos un ave, que las aves se supone, digamos, sobre todo las que nos comemos, ¿verdad? Hablemos del pollo. Entonces, el pollo se dice que es la carne blanca, ¿cierto? Pero no es lo mismo la carne, o que es músculo, ¿sí?, de la pechuga que de las patas y de las alas. ¿Por qué? Porque la pechuga casi no va a tener movimiento, pero las alas y las patas sí tienen movimiento. Entonces, si usted se pone a ver la cantidad o el color más que todo de la carne del pollo, la pechuga es más blanca que de las patas y las alas. Y por eso, digamos, en algunos países como Estados Unidos, que entre comillas se cuidan para comer, pues la verdad no se cuidan, ¿verdad? Pero ustedes ven el índice de obesidad ahí es altísimo, ¿verdad? Pero que se tratan de, o las políticas son para cuidarse, se quedan con las pechugas y todas las alas y las patas las mandan a estos países, ¿verdad? Que nosotros pues no es que nos cuidemos, sino que tenemos que ver qué comemos, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿verdad? Cuando tenemos solventada nuestra necesidad fisiológica de poder comer, nos podemos dar el lujo de decir que como, pero los que estamos acá posiblemente somos privilegiados porque sí podemos decidir qué comemos, a veces, ¿verdad? Pero la mayoría de guatemaltecos no. La mayoría de guatemaltecos, el acceso a la proteína de origen animal es muy baja, ¿sí? Y comen más plantas porque son más fáciles. Inclusive, usted mira si ustedes conocen un jardinero, el jardinero inclusive hay plantas que va a estar limpiando todo, pero va a dar unas plantas que no las elimina. Y usted dice, pero ¿sí por qué? Si estas están no son las que yo tengo en mi jardín, dice uno, ¿va? Porque a veces son comida y ellos tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque obviamente la comida pues, es mejor preservarla ahí, ¿verdad? Pero volviendo a esto,
La proteína, llamada mioglobina, da una coloración más fuerte cuando el músculo tiene mayor exigencia o contracción. Entonces, con base a eso, las clasificamos en músculos blancos. Vean aquí mismo, miren la pechuga y miren las patas. Ven ahí la diferencia que hay más o menos. Y también los músculos rojos, ¿verdad? Que son los de principalmente de los animales terrestres, que nos tienen mayor movimiento. Yo tuve la oportunidad mi primer trabajo es en la especie que menos quería, así que no le hagan feo a nada, ¿verdad? A mí la especie que menos me gustaba eran las aves, y fue mi primer trabajo. Y como no era que yo decidiera, sino fue la gran oportunidad que se me presentó, entonces ahí no podía uno desecharlo. No tengo ganas de trabajar en eso. Si no tenía trabajo, tenía que trabajar en agua. Entonces fue en gansos, ¿verdad? En aquellos tiempos había granjas de gansos que tuve que estar a cargo de alrededor de unos casi como 100,000 gansos. Era una granja en la cual ahora da pena decirlo, porque ahora ya las cosas han evolucionado en el sentido de que ya tenemos la ley de bienestar animal. En ese entonces los gansos eran utilizados para un engorde forzado, para la producción del paté de foie, que es el hígado de ganso, ¿sí? Entonces esos gansos, así, tristemente, ellos pues crecían y todo, y al llegar a las 12, 14 semanas, pasaban a unas jaulitas donde no gastaran energía y se les alimentaba con un maíz precocido, deficiente en biotina. Entonces, y con un embudo se les ponía. Y al rato otro poquito, no importa. Entonces eso hacía que por esa deficiencia de biotina, el hígado se fuera aumentando de tamaño, pero era una esteatosis. Si ustedes llevan patología o van a llevar patología, la esteatosis es la infiltración grasa o la infiltración grasa del hígado. Eso es lo que se provoca, ¿verdad? Entonces tenía unos hígados de hasta 1 kilo, ¿verdad? Unos hígados, ¿verdad? Que uno los miraba preciosos porque está viendo de otro punto de vista, pero realmente la forma en la que se estaba haciendo esto no era la correcta, ¿verdad? Yo lo cuento porque así son las cosas, a mí evolucionan para mejor, ¿verdad? Uno en su ignorancia en un principio pues está trabajando, pero las cosas tienen que mejorar. Entonces ahora eso ya se eliminó de Guatemala, ya no hay. En la mayoría de países, como era en Canadá, los principales productores eran Canadá, Estados Unidos, Guatemala, no me recuerdo si un país del sur, y todo se iba para Europa, ¿verdad? Tal vez en algún país de estos, del otro lado del mundo, tal vez lo hacen todavía, ¿verdad? Pero eso es porque cuento esto, que me salgo de temas, porque los gansos es carne roja, no es carne blanca. Como los gansos normalmente tienen mucho mayor actividad, de verdad, y como ahí esa empresa era para producir los hígados, la carne en la secundaria es súper barata, se la vendían a los trabajadores, yo era trabajador, me la vendía más. Y cuando había algún churrasco se las comía porque era bien barata para mí. Entonces, y les ponía las pechugas, y eran unos steaks así, bien sabrosos y todo, solo había que saberlos cocinar, que eran muy duritos, ¿verdad? Pero voy a que eran rojos, ¿verdad? No como la del pollo. Entonces, dependiendo del ave, dependiendo su actividad. Bueno, hablemos ya ahora, ya terminamos la parte introductoria con respecto a los músculos. Ya hablamos que es un músculo, cuál es la base del músculo o la fibra muscular, que es el punto original, ¿verdad? Ya hablamos del conjunto de fibra, los fascículos, ya hablamos del músculo, hablamos del endomisio, epimicio perivicio y epimicio, y hablamos de fascia, tendón y todo eso. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de describir los músculos del miembro torácico, ¿sí? Cuando hablamos de los músculos del miembro torácico, nos vamos a referir a los músculos que de alguna forma se van a relacionar a través de su inserción o de su origen en los huesos que forman el miembro torácico, ¿de acuerdo? Y entonces, para poder empezar a hablar de ellos, vamos a hablar que los músculos del miembro torácico los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los vamos a dividir como músculos extrínsecos del miembro torácico y vamos a hablar de los músculos intrínsecos del miembro torácico. Cuando hablamos de los músculos extrínsecos del miembro torácico, van a ser aquellos músculos que se pueden originar en cualquier parte que no es el miembro torácico y se insertan en el miembro torácico, o se origina en el miembro torácico y se inserta en otra parte, ¿sí? En otras palabras, los músculos extrínsecos unen
el miembro torácico a otras estructuras, como cuáles, como el esternón, como la espalda, como las costillas, como el cuello, ¿sí? Que no son huesos del miembro torácico. Y tal vez si no lo hemos entendido, veamos que es un músculo intrínseco para que lo entendamos. Músculo intrínseco, que es el otro tipo de grupo de músculos, es el músculo que se origina y se inserta en los huesos del miembro torácico. ¿Entendieron la diferencia o no? Si no, lo vuelvo a explicar. Bueno, tenemos nosotros, vean, esta es una disección viejísima, por aquí estaba la fecha, también era cuando ustedes no habían nacido, que le hicimos nosotros. Aquí está el cuello, vean, aquí está el brazo y el antebrazo, ¿lo ven? ¿Sí lo entienden? Este es el codito y este es el tórax. Entonces los músculos extrínsecos se originan o se insertan en el miembro torácico, pero no, o sea, si se originan, no se insertan en el miembro torácico. Entonces, unen el miembro torácico al tórax, unen el miembro torácico hacia acá la columna, unen el miembro torácico hacia el cuello, unen el miembro torácico hacia el pecho, hacia el esternón, etc. Y los músculos intrínsecos son los que se originan y se insertan en el mismo miembro torácico. ¿Como cuáles? ¿Se recuerdan ustedes que nosotros vimos y vamos a ver en un momentito, otra vez vamos a repetir algunos? ¿Se recuerdan ustedes del deltoides? ¿Cuántas porciones dijimos que había del deltoides? ¿Y dónde se originaban? Uno era escapular, entonces estaba arriba del infraespinoso, ¿se recuerdan? En la fosa infraespinosa. ¿Y el otro cómo se llama? Entonces se origina del acromio. Entonces, tanto el acromio como la fosa infraespinosa y la espina de la escápula son huesos del miembro torácico, ¿cierto? ¿Y dónde se inserta? En la tuberosidad deltoidea. ¿Dónde queda la tuberosidad deltoidea? En el borde lateral del tercio proximal del húmero. Entonces, y también es miembro torácico. Entonces es intrínseco, ¿se dan cuenta? Pero si habláramos, como vamos a ver ahorita que vamos a empezar de los extrínsecos, vamos a hablar del trapecio. El trapecio se va a originar acá, de la fascia cervical dorsal y la fascia tóraco-dorsal. O sea, estamos hablando arriba de las vértebras, ¿sí? Que no es miembro torácico. Y se insertan en la espina del escape, que sí es miembro torácico. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿ahora me entendieron? Bueno, entonces hablemos un poquito de los músculos extrínsecos, ¿sí? Los músculos extrínsecos, ya dijimos, son los músculos que se van a originar, ¿sí? De una parte que no es el miembro torácico y se insertan en el miembro torácico. O se originan del miembro torácico y se insertan en cualquier parte que no es el miembro torácico. En otras palabras, son los músculos que unen el miembro torácico a otras estructuras. ¿Sí? Entonces, esperamos, ahorita vamos a ver. El primer músculo, ahorita vamos a hablar entonces de los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos que unen los miembros torácicos a otras estructuras. Para que entendamos, este es el cuello del perro, que lo hicimos acá. Aquí miran ustedes como una línea. Ahí va a estar situado el esternón. ¿Ya? Este es el miembro torácico de un lado, este es el miembro torácico del otro lado. ¿Ya? Aquí hay unos músculos que van al cuello. Pero ahorita vamos a hablar de este y luego de este, que son pares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí uno, otro y otro. Son pares. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo por dónde vamos a empezar? Entonces, el primero es el músculo pectoral superficial. El músculo pectoral superficial. El músculo pectoral superficial para su estudio presenta dos porciones. Vean acá. Y tenemos una y esta que es la misma, ¿verdad? Que va a ser la porción descendente. Y vamos a tener esta y esta que es la misma, que es la porción transversa. Entonces tenemos la porción descendente, es esa. ¿Sí? La primera porción del músculo pectoral superficial es la porción descendente, que es la que está ahí coloreada, que va a ser la misma que está del otro lado porque son pares, ¿de acuerdo? Y tenemos la porción transversa, que es la que está en amarillo, ¿sí? Y que va a ser lo mismo desde otro lado porque son pares. Entonces tenemos el pectoral superficial, es el primer músculo extrínseco del miembro torácico. Dos porciones, la porción descendente y la porción transversa.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en todos los músculos que vamos a hablar cómo son, vamos a hablar, o sea, su nombre, si tiene ramas, vamos a decir sus ramas. Y en todos vamos a hablar de su origen y su inserción. Y aquí es bien importante porque tenemos que saber otra vez osteología. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué vamos en ese orden? Vamos en osteología porque vamos a hablar de hueso y todas esas estructuras que describimos en hueso. Una tuberosidad, un trocánter, una fosa, una nodosidad, lo que sea. Y ya vimos que en los extremos principalmente sirven para las articulaciones que acabamos de terminar. Pero vamos a ver todas las demás que van a servir para las inserciones musculares. Entonces, por favor, tenemos que poner atención a la osteología. Entonces, descendente y transverso son las dos partes. Veamos ahora. Vean, pectoral superficial, descendente nuevamente, pectoral superficial. Entonces, ¿dónde en la porción descendente es la primera porción? Vamos a hablar de su origen. Vean acá, si aquí está el esternón, entonces vean en qué parte está aquí originando, en la porción más craneal del esternón, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la porción más craneal del esternón? ¿Cómo se llama esto? El manubrio. Bueno, ahí está. Ya por la línea azul es lo que yo pretendí que ustedes entendieran dónde estaba el esternón. ¿Ya? Y aquí en esta flechita empieza esta porción de acá, que es el manubrio. Entonces, el origen del pectoral descendente, si lo queremos llamar así, que es la primera porción, ¿cierto? Va a ser el manubrio del esternón. ¿Se dan cuenta? Y se mira muy bien porque aquí está, la porción se mira dónde está, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ok. Y en la porción transversa está más caudal, ¿cierto o no? Entonces va a estar aquí mismo en toda esta porción lateral. Entonces va a ser en la superficie ventral, ¿sí? Del esternón. Entonces, pongo esta porque aquí se va a entender un poquito mejor. Es muy fácil memorizarlo, o tal vez no es tan fácil, pero es un ejercicio que hacemos todos. Pero si estamos viéndolo o relacionándolo, va a ser un poquito más fácil. Entonces, miren aquí está el descendente, ¿verdad? Y se está originando esta porción, la porción más craneal del esternón, entonces el manubrio, ¿sí? Y la transversa está en la porción un poquito más caudal, que va a ser la superficie ventral, ¿verdad? Y no va a ser la superficie ventral y no va a ser de todo el esternón, ¿verdad? Sino que es de la porción como media craneal, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿dónde se van a insertar? Ya sabemos que la porción descendente se origina en el manubrio. Veamos ahora, aquí miren, se viene para acá. ¿Qué es esto? El miembro torácico. Muy bien. Entonces, veamos, va a venirse para acá y miren, se va a meter, esa es la porción descendente, este es el húmero. Y se va a venir hasta la porción lateral. ¿En dónde? La tuberosidad deltoidea y la cresta del húmero. ¿Sí? Entonces quiere decir, si yo les pregunto, ¿cuáles son las porciones en las que se divide el músculo pectoral superficial? ¿Cuáles son? Descendente y transverso. Descendente y transverso. ¿Estamos? La porción descendente, que es la más craneal, ¿dónde se origina? En el manubrio del esternón. ¿Y dónde se va a insertar? La cresta del húmero y tuberosidad deltoidea, o tuberosidad deltoidea y cresta del húmero, que es lo mismo, ¿verdad? La cresta es más amplia y la tuberosidad es más corta, ¿verdad? Pero en esas estructuras principalmente. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si lo van estudiando así, no va a ser tan difícil, pero tenemos que dedicarles tiempo, ¿sí? Inclusive hay una parte acá que no es músculo, que se llama fascia antebraquial. ¿Qué es una fascia? Acabamos de verla en el último día de clase. Es un tejido conectivo que separa dos músculos y es sinónimo de ¿cuáles son las tres capas que van a estar rodeando las fibras musculares? ¿Cómo? ¿Ah? O sea, la más interna era endomisio. La intermedia, Perimicio. ¿cómo? Perimicio. Perimicio. Y la más externa que está cubriendo externamente los músculos, Epimicio. entonces el epimicio sería un sinónimo de la fascia, ¿cierto o no? Bueno, entonces vuelvo a explicar. El primer músculo es el pectoral superficial. Para su estudio tiene dos porciones, la descendente y la transversa. Vamos bien.
La descendente, que es la más craneal, se origina en el manubrio del esternón y se inserta en el borde lateral del húmero. ¿En qué estructuras? En la cresta del húmero, en la tuberosidad del tordea y en una fascia antebraquial que va a estar acá, que es un tejido conectivo ahí. ¿Cierto? Bien. ¿Cuál es este otro? El músculo transverso, que es la segunda porción del pectoral superficial. ¿De acuerdo? ¿Dónde se origina? La superficie ventral del esternón, de la fascia craneal, ¿cierto? ¿Y dónde se va a insertar? Este se va a insertar acá. Va a ser en la porción medial, no va a ser lateral, sino medial del húmero, ¿sí? Porción en el borde medial, ¿sí? Y distal del húmero, proximal y distal del húmero. Toda esta parte de acá se va a insertar el transverso. Vuelvo a repetir. ¿Dónde se origina la porción transversa? Borde ventral del esternón, ¿sí? En la porción media y craneal. ¿Y dónde se inserta? Borde medial del húmero, ¿verdad? Bien, ahí es un poquito difícil de entenderlo, pero este es superficial. Este animal está así ahora, a lo largo. Aquí está el cuello y esta es la porción descendente, perdón, y esta es la transversal. Es una foto que tal vez no se entiende mucho. Tiene demasiada glicerina esa vez para que se conservara. Y pusimos las agujitas aquí para que se entendiera. Pero igual. Volvemos acá, vamos a hablar del pectoral profundo, que es el otro músculo, pero ¿cuál es este? El transverso. ¿Qué es esta línea? El esternón. Aquí está todo el esternón. Aquí está la porción craneal donde están los primeros dos. Y bien, aquí está la porción caudal donde vamos a ver el pectoral profundo, hasta acá. Esta porción de acá en el esternón, ¿cómo se llamaría? La porción. Oye, ¿ven? ¿Verdad que se va entendiendo? Bien. Entonces ya hablamos descendente y transverso. Manubrio, deltoidea, cresta. Ventral del húmero hacia craneal, superficie o borde medial del húmero. ¿Vamos? Ahora, pectoral profundo. El pectoral profundo es el segundo músculo extrínseco. Porque el primero es el pectoral superficial y se divide en dos, ¿verdad? Pero es el pectoral superficial. Ahora, el número 2, pectoral profundo. ¿Sí? El pectoral profundo, vean, es todo este músculo que miramos ahí, es bastante grande. Igual, de este lado es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Va a tener dos ramas en todas las especies, con excepción de perros y gatos. ¿Sí? En todas las especies, con excepción de perros y gatos, tienen dos ramas. En perros y gatos solo va a tener una. Esta grandota que está acá, que está en todos, es la porción ascendente. O sea, para que se les quede, este que es caudal asciende y el que es craneal desciende, ¿verdad? ¿Ok? Vale. Entonces, la porción ascendente la tienen todas las especies. ¿Ya? Y la segunda es el subclavio, que solo la tienen las demás especies, con excepción de perros y gatos. O sea, la porción ascendente la tienen todos, el subclavio, todos menos perros y gatos. ¿Sí? Ahí están los estados. ¿Vamos bien? Entonces, ya tenemos. El primero es el pectoral superficial, con una porción descendente y una transversa. La segunda, pectoral profundo, todos tienen el ascendente y todos menos perros y gatos también tienen el subclavio. Ok. Veamos el ascendente, que es el que miramos grande, todo que ahí. ¿Sí? Vean acá, ¿qué hay aquí? El esternón, ¿cierto? Y la porción más ventral del esternón y luego va a venir la porción lateral. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde se va a originar. Vean acá, superficie lateral, toda la superficie lateral. Cartílagos costales, que son estos puntitos que están acá, ¿verdad? Y va a ser principalmente desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta el chicoides. Vean acá, más o menos donde terminó. Aquí estaban en los primeros como 4 o 5 espacios intercostales, que por así decirlo, y primeras 4 teneras, algo así. Y de ahí para atrás, todo el borde ventral y lateral y los cartílagos costales van a ser el origen de esta porción ascendente. ¿Ven? Todo esto. ¿Y dónde se va a insertar? Vean, ¿qué hueso es este? ¿Ah? El húmero.
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Cuello. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Tuberosidad lateral. ¿Cómo se llama esto? Tuberosidad medial. ¿Cómo se llama esto? Surco bicipital o intertubercular. ¿Cierto o no? ¿Ah? Bueno, entonces ahora estamos hablando del músculo pectoral profundo, rama ascendente, que se origina en superficie lateral y cartílagos costales, más o menos de la parte tercio medio hacia el foies. ¿Y se inserta dónde? Se va a insertar aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Qué estructuras son esas? La tuberosidad lateral y la tuberosidad medial, o más llamadas tubérculo mayor y tubérculo menor. ¿Cierto? ¿Estamos? Entonces, ¿dónde se origina la porción transversa del pectoral superficial? Superficie lateral. No están viendo, ¿va? A propósito lo dije. Dije músculo transverso del pectoral superficial, no dije esto. No están oyendo, ¿va? No están oyendo, ¿va? ¿Sí? ¿Dónde se origina? Ok, la superficie ventral esternón, ¿verdad? Porción media craneal. ¿Sí? ¿Y dónde se inserta el transverso nuevamente? Borde medial proximal del húmero. ¿Dónde se origina el pectoral superficial, porción descendente? Manubrio del esternón. ¿Y dónde se inserta? Ahora sí, ¿dónde se origina el músculo pectoral profundo, porción ascendente? Superficie lateral. Ahora sí, la superficie lateral del esternón, los cartílagos costales de la porción media hacia hasta el cifoides. ¿Y dónde se inserta? La tuberosidad lateral y la tuberosidad medial del húmero. ¿Estamos? Bien. Voy bien despacio. ¿Ya? Entonces ahí es donde se va a insertar adelante. ¿Verdad? Ahí van a estar ambas tuberosidades. Vea, en este perro va a estar a más o menos así. ¿Ya? Este es el músculo pectoral profundo, porción ascendente. Aquí está la superficie lateral, cartílago costal hasta el cifoides. ¿Y a dónde? Tanto aquí como aquí. Tuberosidad lateral y tuberosidad medial. ¿Sí? O sea, a veces esto es más ilustrativo que todo lo que estamos hablando, ese dibujito pegado, ¿verdad? ¿No? Entonces le damos acá. Miren, ¿qué es esto? Porción descendente del pectoral superficial. ¿Qué es este? Es la porción ascendente del pectoral profundo. ¿Cuál es esta? La porción transversa del pectoral superficial. ¿Ese era bueno? Y esta B que viene todo aquí sería el esternón, ¿cierto? Bueno. Entonces ahí tenemos superficial, pectoral superficial, porción descendente. Porción transversa del pectoral superficial. Y ahí tenemos la porción ascendente del pectoral profundo. ¿Estamos bien? Entonces llevamos dos músculos efectos. ¿Sí? Y ahí miren, ahorita hemos visto superficial, porción descendente, transversa, y aquí tenemos el profundo, porción ascendente. Ahí vamos, ¿verdad? En las especies que no son ni perros y gatos, tenemos una segunda porción del pectoral profundo. ¿Cómo se llama? El subclavio. Vean, aquí está el subclavio. ¿De dónde se está originando? Superficie craneal lateral del húmero, del esternón, perdón. Pues aquí tenemos el esternón, ¿vean? Entonces este va a estar, por así decirlo, abajito de esto, ¿cierto? Entonces tenemos superficie craneal lateral del esternón, ¿vean? ¿Y hacia dónde se va a llegar acá? Bueno, aquí incluye los cartílagos costales de las primeras 4 costillas. Pero, entonces, ¿qué hueso es este? Ok, es la escápula. Ok, entonces vamos a irnos hacia el borde craneal. Digamos,
Vea, este es un perro, no tiene su clavio. ¿Se dan cuenta? No tiene su clavio. Este es un cerdo, sí tiene su clavio. Este es un bovino, sí tiene su clavio. Chiquitito, pero lo tiene. Y el equino también lo tiene. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde se origina su clavio? Ya dijimos. Craneal lateral. Y los que mostrar de las primeras 4 sílabas. Y se va a insertar en el borde craneal del escape. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta qué tipo de músculos son según la división grande que hicimos del miembro torácico? Extrínsecos. ¿Por qué? Porque se están originando de una, por el momento, de una estructura que no es miembro torácico, esternón, por el momento. Y se insertan en el miembro torácico, ya sea húmero o que estamos en escápula. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces ahí lo tenemos. ¿Ok? Borde craneal de la escápula. ¿Ya? Y también de la aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis según lo que vimos el último día? María René. Aldo. Es el origen y disección de un músculo en forma aplanada. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, el músculo supraespinoso que va a ir en esa fosa supraespinosa, en una partecita donde se está insertando, es aplanadita, y también va a hacer inserción del subclavio. ¿En qué especies? Ok, menos de los hijos. ¿Estamos bien? ¿Y ahí va? Miren los primeros 4. Los primeros 4 cartílagos postales y el borde cráneo, y aquí va el borde craneal de la escápula. ¿Sí? Entonces ahí más o menos, como le digo, los dibujitos, ¿sabes cómo ayudan? Porque si no se lo sabe, por lo menos si sabe qué hueso es este y si sabe qué es esto, ya se lo va intentando, ¿va? ¿Sí o no? Pero si no sabe qué huesos son ni qué estructuras son, entonces ahí se los llevó la tostada. Bien. ¿Llevamos cuántos músculos? 2. Que se dividen en 2. Uno se divide solo en 1, en perros y gatos, ¿verdad? Bueno. Pectoral superficial, descendente y transverso, pectoral profundo, ascendente, y en las demás especies no perros y gatos, subclavio. Eso es lo que llevamos ahorita. Vamos a hablar del brachiocefálico. Ya habíamos platicado algo cuando hablamos de una intersección tendinosa, ¿no se recuerdan? Bueno, ¿qué les dije que era brachio y qué les dije que era céfalos? Brachio es miembro torácico, que viene de brazo, y céfalos, la cabezota. ¿Sí? Entonces, solo sabiendo eso, ¿sí? Estamos en mi tiempo, como ya me pegó el sol bastante tiempo, a mí me empezó a enseñar los prefijos latinos, eso era bien fácil, porque eso de brachio y céfalos, entonces eso, ya uno con eso ya sabe de dónde va. ¿De dónde va? Del brazo hacia la cabeza. Brachiocefálico, ¿ven? ¿Por qué? Porque la anatomía, no me canso de decir, que es lógica. Su estudio fue ideado de tal manera que pudiéramos entender con los nombres muchas cosas, como origen, sesiones, o por dónde pasa, o por qué se llama así, ¿me explico? Entonces, por eso se llama brachiocefálico. Entonces, vamos a ver ahorita que este brachiocefálico, como les dije en esa oportunidad, porque la intersección tendinosa es una porción de tejido conectivo que divide 2 vientres musculares, según lo que ya hemos definido, ¿se recuerdan? Y si no se recuerdan, recuérdense. Y si no se recuerdan ni se la van a recordar, apréndanlo. Entonces, esa intersección tendinosa, además de ser un tejido conectivo que separa 2 vientres musculares, les decía que en estos animales domésticos es el vestigio de qué estructura? De la clavícula. Muy bien, gracias. Hoy ya se regué la grabación. Entonces, de la clavícula, ¿sí? Entonces, a partir de la intersección tendinosa se va a dividir en 2 porciones. ¿De acuerdo? Cleido, que significa clavícula o intersección tendinosa en este caso, braquial, o sea, de intersección tendinosa hacia el brazo, y cleido, que es la intersección tendinosa o el vestigio de la clavícula, hacia la cabeza, cleidocefálica. ¿Se entendió o no? ¿Alguien no lo entendió? No. ¿Cleido qué es? La intersección tendinosa, porque viene de vestigio de clavícula, eso es cleido. Entonces,
si nosotros tenemos la cabeza del animal, ¿sí? Y tenemos el miembro torácico, ¿ya? Y por aquí tenemos el músculo. Y por aquí tenemos nosotros una intersección tendinosa que es, ¿ya? Entonces, de aquí para acá se arramará. ¿Cómo se llamará? Braquial. Cleidobraquial, porque va de intersección tendinosa hacia el miembro torácico. Y de aquí para acá se llamará Cleidocefalia. cleidocefálico. ¿Por qué? Porque va de intersección tendinosa ¿hacia dónde? Hacia la cabeza. Dibujo todo desgraciado, pero se entiende. Y eso entendieron mejor que a veces las palabras que uno está diciendo. ¿Verdad? Bien. Entonces, eso es lo que vamos ahorita a ver. Y si ustedes miren ahorita, no escriban. Miren este músculo. Aquí va a ser la intersección de cleidobraquial y cleidocefálico. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cleidobraquial, vean. Si ustedes ven, aquí está la intersección tendinosa, ¿la miran? Entonces, cleidobraquial. ¿Ya? Y la intersección tendinosa hacia la cabeza, cleidocefálico. ¿La vieron? Sí. O por lo menos, más o menos. No es tan bonito como esto, pero ahí va. ¿Ok? Es cleidocefálico y cleidobraquial. Es el tercer músculo que se llama braquiocefálico. Entonces, el braquiocefálico también se divide en dos porciones. ¿Cuáles son? Cleidobraquial y cleidocefálico. Ahí no queda todo. Vamos a ver ahora. Vean aquí nuevamente esta es la intersección tendinosa. Y aquí apenas se mira un pedacito de la cleidobraquial, ¿cierto? Y la cleidocefálica y se va para acá. Entonces, ¿cuál es el origen de ambas porciones en las que se divide el braquiocefálico? Intersección. La intersección tendinosa. Ahí está. ¿Sí? Vuelvo a repetir para que se entienda. El músculo se llama braquiocefálico, del brazo a la cabeza. Pero ese se divide en dos porciones. Cleidobraquial y cleidocefálico, que es el vestigio de la clavícula o la intersección tendinosa hacia el brazo, cleidobraquial, y la intersección tendinosa hacia la cabeza, cleidocefálica. ¿Vamos bien? Ok, entonces aquí tenemos la intersección tendinosa. Y este es el origen, ¿sí? Pero una duda, este sería extrínseco, ¿no? Hasta ahorita solo extrínseco estamos viendo. Y vamos a ver por qué. Todavía no te he dicho a dónde va. O sea, ya dije más o menos, pero si te das cuenta, como dijimos que esta va de la intersección tendinosa hacia el miembro torácico, entonces sabemos que va al miembro torácico. Pero te das cuenta que va hacia la cabeza, no el miembro torácico. Entonces sigue siendo extrínseco. Hoy solo vamos a ver extrínsecos. ¿Sí? Este es el tercero de los extrínsecos. Pectoral superficial, pectoral profundo y braquiocefálico. Vamos 3. Bien. La primera porción, aquí está la intersección tendinosa, si no estoy mal, ¿ven? Entonces tenemos cleidobraquial. ¿Sí o no? Anderson, ya casi la sueña, pero ahí va. Muy bien. ¿O ya vamos ahí? Muy bien. No sé que te pegue el regreso, ¿no? Bueno, entonces cleidobraquial, acuérdense porque ya empezaron a llegar. Ya se va a terminar el tiempo, está hablando tantas cosas. Entonces vean ahorita. ¿Sí? La cleidobraquial, ¿dónde se origina? En la intersección tendinosa. ¿Dónde se inserta? Cresta del húmero y tuberosidad deltoidea. ¿Qué otro se inserta ahí? O sea, ¿se dan cuenta que estas son estructuras bien importantes porque le da inserción a muchos músculos? Ya habíamos hablado de lectores que habíamos visto hoy, pero lo hablamos de la pasada. Ahí, ¿verdad? ¿Qué otro vimos ahorita? El pectoral superficial, porción descendente. Y ahora miren el cleidobraquial, entonces va a ir hacia acá. Prácticamente cresta del húmero y tuberosidad deltoidea. ¿Ya? Origen del cleidobraquial, intersección tendinosa. Inserción, tuberosidad deltoidea y cresta del húmero. Bueno, sigamos rápido. Ahora vamos a ver la cleidocefálica. Aquí se divide en dos porciones, según especie. Aquí se complica un poquito, pero no es mucho. La primera, aquí se va a hacer el origen, intersección tendinosa. Inserción. Todas las especies tienen la porción
cleidomastoidea. ¿A qué le suena mastoidea? La apófisis mastoidea, ¿se recuerdan? Está el apófisis estiloides y el agujero de estilo mastoideo. Va, esa apófisis mastoidea le da inserción a la porción cleidomastoidea. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirven todos esos montones de charaditas? Entonces, tenemos en todas las especies hay una porción cleidomastoidea del músculo cleidocefálico. O sea que la porción cleidocefálica tiene varias porciones en las especies. Todas tienen la cleidomastoidea, todas. Y de ahí vienen las divisiones. En el perro, aparte de la cleidomastoidea, tiene la cleidocervical. ¿Sí? Se llama, ¿qué parte es la cervical a qué se refiere? ¿Ah? Sí, al cuello. ¿Sí? La parte cervical, las apéndices cervicales se forman en el cuello. Entonces al cuello. Entonces va a ir aquí, miren, al cuello. ¿Ve? A la pasa del cuello. Y tiene también la cleidomastoidea, porque obviamente la tienen todos. ¿Sí? Entonces, cleidomastoidea, que es una de las primeras porciones, todos. Pero además de la cleidomastoidea, la cleidocervical. Bien. Origen y infección tendinosa, eso ya lo sabemos, ya ustedes ya son expertos en eso. Ya lo saben. ¿Ok? Y ahí está la otra porción que era la braquial. Entonces veamos. Aquí y para allá. Inserción. Entonces, con base a la inserción están las diferencias. ¿Por qué? Porque la cleidomastoidea les dije que tienen todos, se insertan la apófisis mastoidea. ¿Sí? Ah, no. Esperen un momentito, ahorita lo termino. Entonces, vean, entonces tenemos la cleidomastoidea en todos, que es esto. La cleidocervical dijimos en el caso del perro. En el caso de cerdo y rumiantes, tiene la cleidomastoidea y va a tener la cleido-occipital, que es hacia la cresta nuca. Entonces, para terminar, vamos a decir, si no lo dejé muy claro, aquí está la intersección tendinosa. Entonces, todos tienen cleidomastoidea, ¿cierto? Y en el caso del perro, tiene la cleidocervical. Y en el caso de rumiantes y de cerdos, además de la cleidomastoidea y la cleidocervical, va a tener la cleido-occipital, que está aquí, la cabeza del animal, y aquí tiene la cresta núcleo, ¿se recuerdan? Entonces ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Entonces, equinos y cerdos tienen las tres. No. Es que Dije rumiantes y cerdos. No. ¿Quiénes tienen todas? ¿Cuál es la porción que tienen todos? Cleidomastoidea. Cleidomastoidea. Entonces el cerdo, el bovino, el equino, los perros y demás tienen cleidomastoidea. Aparte de esta, perros y gatos tienen La cerdo cervical, cleidocervical. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿cuáles son las partes del cleidocefálico? En el perro, Cleidomastoidea y cleidocervical. cleidocervical. Ahora, rumiantes y cerdos tienen la cleidomastoidea Y la y la cleidocervical. cleidooccipital a la cresta nuca. ¿Cuál es tu pregunta? ay, ya sé. No tenés pregunta tampoco. Era que si la quiero quitar y tenía los tres. No, ahora ya entendiste. ¿Quién dijo equinos? Pues sí, ajá, dormido, pero sí latina, ¿va? Esa era la pregunta. Porque no he dicho el equino qué otra rama tiene, ¿o sí? No, ¿Y por qué no preguntan entonces? uno tiene. Tiene la cleidomastoidea y nada más. ¿Sí? Entonces quiere decir que el equino solo tiene la cleidomastoidea que tienen todos. El perro tiene la cleidomastoidea y la cleidocervical. Rumiantes y cerdos
cleidomastoidea y la cleidooccipital. ¿Se entendió? ¿Sí? La fascia. Mañana la vemos porque, pues, si quieren, sigo, pero yo feliz. Ya, qué mala onda. No tienen nada que hacer y ya. Váyanse a la charla. Pasen el día, nos vemos mañana, primero Dios.